Buenas tardes a todas y a todas. Me llamo Mauro Vázquez, estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición 2020 de la Semana de la Ciencia en la UNDAB. En este contexto un poco complicado, queríamos igual de todos modos darle continuidad a esta actividad que venimos haciendo hace algunos años, que consideramos muy importante para divulgar, digamos, la producción de conocimiento de nuestras investigadoras y de nuestros investigadores, pero también de investigaciones externas a la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, esta actividad está siendo grabada como material de difusión de la universidad, y en este caso, la actividad de hoy que les presentamos es la mesa de periodistas asociadas de la Red Argentina de Periodismo Científico, en la cual disertarán Silvina Chávez de San Luis, Alejandra Berezovsky de Córdoba, Astrid Bengtsson de Bariloche de Río Negro y Gabriela Wiesenthal de la provincia de Buenos Aires, sobre los temas del estado de la ciencia en las provincias, la comunicación en ciencia, salud y ambiente, recuperación del cáncer de mama a través del deporte del bote dragón, y comunicar temas de ambiente y ciencia en los medios audiovisuales. La actividad es organizada por Adriana Schotlender, que es integrante también de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad. Les agradecemos a todas y a todas, y ahora Adriana va a presentar un poco a la actividad y a cada una de las disertantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauro, y bueno, gracias a todos por estar, y les voy a pasar primero una presentación de qué significa la Red Argentina de Periodismo Científico, quiénes somos. A ver, compartir pantalla. Ahí. Bueno, les voy leyendo. La Red Argentina de Periodismo Científico fue fundada en el año 2007 y cuenta actualmente con casi 100 asociados. Es integrante de la Federación Mundial de Periodistas Científicos y está conformada como una asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, la web es redargentinadeperiodismocientífico.com.ar. Bueno, acá está nuestra misión. Es una red federal, que la idea es intercambiar experiencias y conocimientos e inquietudes, contribuir a mejorar la práctica del periodismo científico, fortalecer y ampliar la presencia de los periodistas científicos en los medios de comunicación. Y esto es algo importantísimo porque todavía sucede poco, que los periodistas científicos podamos estar en los medios de comunicación, y promover el debate sobre problemáticas científicas y tecnológicas en la sociedad. Bueno, esta es una foto del día que se conformó la nueva comisión directiva, y ahora les voy a decir los nombres. Acá está la presidenta Nora Bar, el vicepresidente Bruno Massare, bueno, yo soy la secretaria Adriana Schotlender, prosecretaria Florencia Ballarino, tesorero Víctor Ingracia, protesorera Luciana Dalmazo, vocales Ricardo Goldberger, Matías Loegui y Gastón Ortiz, y comisión revisora de cuentas, Cecilia Wood, Diana Constanzo y Alina Membrive. Así que bueno, estas somos las integrantes. Hay más mujeres que hombres, cosa que bueno, esto es según la charla que hubo ayer de tecnología y género, esto bueno, todo es más una rareza, somos más mujeres que hombres. Esta es la conformación en edades, y esta es más o menos la conformación de los asociados y asociadas de las distintas zonas del país. Y bueno, y esta es también qué es lo que las profesiones y los estudios de cada uno dentro de la red, qué tipo de trabajo cada uno tiene, y algunas actividades recientes que hemos hecho es, bueno, esto de las jornadas de marcadores en el Hospital de Clínicas, la guía de buenas prácticas para la comunicación del VIH y SIDA, capacitación sobre ensayos clínicos, la física y el Nobel, el futuro de la ciencia, acá lo hicimos en la Cámara de Diputados de la Nación,
Está también el futuro de la salud, que también lo hicimos en la Cámara de Diputados de la Nación, jornadas de ciencia y no ciencia, y bueno, y los objetivos y desafíos, que siempre es, bueno, trabajar en conjunto, combatir las pseudociencias, vincularnos con otros colegas, y siempre aportar nuestro lugar de comunicación al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina y América Latina. Y bueno, estamos siempre, por supuesto, es una misión importantísima combatir las pseudociencias y las noticias falsas, que siempre se comunican en forma muy virulenta y después la verdad se dice en la página 18 de los diarios, como dice Nora Bar, y estos son nuestros datos, nuestra web, Red Argentina de Periodismo Científico, radpc.org, el Twitter, el Facebook, y ahí nos pueden encontrar. Así que bueno, esta es la presentación de la Red Argentina de Periodismo Científico. Y ahora voy a comenzar a presentar a cada una de las compañeras. Va a hablar primero Silvina Chávez, que es de San Luis, es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis, es doctoranda en la Universidad Nacional de Córdoba, desde donde investiga la construcción del discurso televisivo sobre ciencia en la TV pública argentina. Es docente del taller de periodismo científico en la carrera de periodismo de la Universidad de San Luis. Es investigadora del proyecto de mediatizaciones del sentido y procesos socioculturales, identidades, cultura, discurso y poder de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis. Y desde 2010 se ha desempeñado como responsable del área audiovisual de la Universidad de San Luis y actualmente coordina el canal de TV de la institución, desde donde dirige la línea de producción vinculada a la comunicación de la ciencia. Bueno, Silvina Chávez, bienvenida, y es tu turno para la charla, y les pido a todos los que no van a hablar, si por favor pueden silenciar los micrófonos para que se escuche mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Adriana, un saludo y buenas tardes a todos los que se han conectado. En principio yo quería adelantarles que voy a presentar mi charla dividida en dos partes. Una primera parte, contarles de un trabajo de investigación respecto del periodismo científico en San Luis y en la región de Cuyo, y una segunda parte donde les voy a contar un poco un proyecto actual en el que estoy trabajando junto a otras personas, que tiene que ver con la comunicación de la ciencia a través del uso de tecnologías como la realidad virtual y los videos 360. Entonces, bueno, ahora aquí vamos a compartir un PowerPoint que he armado, que bueno, adelanto que cualquier otra consulta que quieran hacer podemos dejarla para el final, que hay un espacio destinado al intercambio. Compartimos el PowerPoint. Bueno, entonces contarle, este es básicamente una foto con un recorte, que hicimos una investigación utilizando la metodología de semana construida, en donde relevamos la cantidad de noticias científicas publicadas en el diario Los Andes de Mendoza, el diario de Cuyo, de San Juan, el diario de la República de San Luis y el Independiente de La Rioja. Lo que encontramos en ese momento fue que en un año de recopilación de materiales pudimos encontrar nada más que 62 noticias, 62 artículos vinculados a la comunicación de la ciencia. Básicamente las temáticas abordadas en las publicaciones estaban focalizadas fuertemente en el tema de salud, seguían los temas de ciencias exactas y naturales, y en un tercer lugar ciencias económicas. También por supuesto que había otras temáticas, como por ejemplo la situación vinculada a la ciencia aplicada al agro, por ejemplo, a las tecnologías, pero una gran cantidad básicamente de salud.
Esta situación, este retrato que pudimos realizar, digamos que se comparte también con otras realidades de otros países de la región, donde hay una prevalencia de este tipo de temáticas. Las ciencias sociales y las humanidades son las que menor presencia tienen en los medios a nivel general, digamos. Bueno, respecto del formato en el que aparecían estas informaciones, mayoritariamente en forma de noticias, y cuando analizábamos un poco el contenido de esas noticias, veíamos que la mayoría eran abordadas desde el punto de vista de los hallazgos, de los descubrimientos, de nuevos avances en materia científica, algunas notas de divulgación un poco más profundas y entrevistas a distintas personalidades del mundo científico. Solamente el 22% de estas noticias ocupaba lugar en las tapas de los diarios. Esto también era coincidente con que aquellas noticias que abordaban temas vinculados a descubrimientos o hallazgos eran los que tenían la potencialidad de ocupar las primeras planas de los diarios en el periodo que nosotros investigamos. Otro dato de interés es que, bueno, en la última década sabemos que los diarios nacionales más importantes que tenían secciones destinadas a ciencia fueron eliminándolas y distribuyendo la ciencia, ¿no?, en otros espacios. En los diarios que nosotros analizamos no había una sección determinada de ciencia, sino más bien aparecían en estas secciones, como en sociales, en políticas internacionales, y también en algunos suplementos que aparecían más bien los fines de semana, vinculados al campo, al agro, donde se incorporaban algunas informaciones con temas científicos. Un tema que realmente sobre el que pusimos la mirada era la relación con las fuentes, cuáles eran las fuentes que los periodistas consultaban para el abordaje de estas noticias, y encontramos que había una mayor presencia de fuentes vinculadas a laboratorios, a centros médicos, por ejemplo. El Estado aparecía también en un segundo lugar en figuras como ministros, como algunos científicos y científicas, y en un tercer lugar otros expertos, pero mayoritariamente eran médicos, y vinculados a temas, por ejemplo, como campañas de vacunación, o que eran coincidentes con momentos del año donde suelen darse las coberturas de ciertas temáticas, como por ejemplo las alergias en esta época de primaverales. Y este tema es interesante de destacar porque hay una notable escasez en este periodo que analizamos de fuentes primarias documentales, de paper o de publicaciones científicas, o de investigadores que encabecen los proyectos de investigación sobre los cuales se habla. Este rasgo es un problema también compartido con la prensa de países industrializados, y vemos a esto como una debilidad, ¿no?, que inhibe la contrastación necesaria de un periodismo especializado, de un periodismo científico de calidad. Por otro lado, otro dato que también surgía es que la producción de estos materiales está firmado en muchos casos por periodistas que no eran periodistas científicos, sino más bien periodistas que cubrían otras secciones, mayoritariamente temas sociales y políticos. En el caso del Diario de la República, el caso de San Luis, las notas eran firmadas por un periodista que trabajaba en sociales, pero que era un estudiante de la carrera de geología, y que de alguna manera era el responsable del abordaje de estas temáticas.
también pudimos observar que muchas noticias no eran de producción propia del medio, sino que eran un copy-paste de otras agencias como Telam, mayoritariamente Telam, otras fuentes nacionales de donde se distribuyen estas informaciones. Digamos que este dato resulta interesante porque nos arroja un panorama de cómo está constituido el campo profesional, nos habla de la necesidad de periodistas científicos formados en los medios gráficos de la región, y si bien, como yo les planteaba, este trabajo se hizo ya hace algunos años, en el caso local, que es en el que yo podría como focalizarme más, diría que mucho no ha cambiado. Sí podemos ver que la situación de la pandemia y las consecuencias que ha traído esta crisis sanitaria ha puesto a la ciencia en primer plano. Todos los medios, si ustedes miran acá, estas son unas capturas de pantalla de los últimos días, de los diarios que habíamos analizado en ese momento. En todos hay una cobertura vinculada al tema de COVID-19, pero cuando uno empieza a analizar un poco más las noticias, vemos que hay una fuerte concentración en los aspectos políticos vinculados a esta problemática. Entonces, el gran abordaje que se está llevando a cabo de estas noticias tiene todavía este tipo digamos, de características, ¿no? Un abordaje donde la ciencia aparece media de contrabando, en un segundo plano, y donde el abordaje es más bien vinculado a decisiones de las políticas públicas que se están tomando en la región para controlar los contagios, para prevenir los contagios. Entonces, bueno, digo, a mí me ha sucedido en estos meses de pandemia ser muy consultada por colegas que están trabajando en medios de comunicación para pedirme referencias de investigadores de la universidad que puedan hablar de los avances en vacunas, que puedan hablar de distintas controversias que han ido ocupando muchos espacios en los medios de comunicación a nivel nacional sobre todo, y esto también es un dato significativo que aporta lo que acabo de decir hace unos instantes de la necesidad de un periodismo profesional, especializado, que pueda abordar de una mirada mucho más amplia la problemática. Esto, digo, para mí era importante comentarles porque es un diagnóstico que seguramente, bueno, mis compañeras después podrán comentar algo seguramente de lo que sucede en cada una de sus provincias, de sus regiones, pero me parece a mí que como nunca antes el periodismo científico ha demostrado la importancia que tiene para la sociedad y de los aportes que puede realizar para tener una sociedad informada, que pueda tomar buenas decisiones, sobre todo frente a esta terrible, digamos, presencia de noticias falsas, de una cantidad de informaciones controvertidas, confusas, que llegan constantemente a través de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Bueno, como les dije, quería comentarles esto y comentarles también que, como decía Adriana, yo actualmente, además de ser docente del taller de periodismo científico, de la licenciatura en periodismo de la universidad, trabajo en el canal de televisión de la universidad dirigiendo la línea de producción vinculada a comunicación de la ciencia. Desde este espacio, básicamente estamos generando una cantidad de materiales vinculadas a investigaciones que se hacen en la universidad y que son poco conocidas en nuestra provincia. Pero intentamos
digamos, lo hacemos siguiendo ciertos objetivos y con un horizonte bastante claro. En principio, tratamos de mostrar que la ciencia no es el único conocimiento válido. Incorporamos además la palabra de pobladores, de personas que están afectadas por los distintos problemas que nosotros abordamos, y damos cuenta de ese trabajo colaborativo que sucede en muchas ocasiones de la ciencia con las poblaciones locales, con las comunidades locales, y la ciencia tratando de resolver problemas que aquejan y que afectan a la sociedad. Por otro lado, también tratamos de no replicar estereotipos respecto de los científicos, de lo científico, e intentamos mostrar a los científicos con los pies en el barro, digamos, en su lugar de trabajo, sacándolos un poco de la típica escena en el laboratorio. Con lo cual abordamos una cantidad de áreas científicas, y en las que tratamos, teniendo todos estos diagnósticos, de abordar aquellas ciencias que no tienen tanto espacio en los medios locales. Bueno, con esto hemos empezado a trabajar en un proyecto que está cobrando como una dimensión bastante importante, que tiene que ver con lo audiovisual, pero también tiene que ver con nuevas tecnologías como la realidad virtual, donde estamos en un equipo interdisciplinario integrado por comunicadores, realizadores audiovisuales, arqueólogos y geólogos, contando la tarea que están desarrollando en la investigación del arte rupestre que está presente en nuestra provincia. Iniciamos, como ustedes ven ahí, primero haciendo un documental que se llamó Mensajes Ancestrales, que retrata un poco esta historia de la investigación arqueológica en San Luis. Después nos quedó tanto material que hicimos una serie que se llamó Exploradores del Pasado, vinculados a poder profundizar un poco más cada una de las áreas que ellos investigaban, y actualmente estamos trabajando, como les decía, en un proyecto de realidad virtual que tiene por objetivo poder generar una actividad interactiva que posibilite, mientras se conoce la investigación científica que hay detrás de esto, poder interactuar con un entorno que es realmente inaccesible para cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros aquí desarrollamos una cueva. Lo que les voy a mostrar es un prototipo de una cueva, de un alero que se llama Puerta del Sol, donde hay arte rupestre. Les cuento que acá hicimos un video en 360 que se puede recorrer, pero que esto además tiene una aplicación que uno se la puede bajar al celular y lo puede ver desde el celular, lo puedes ver desde la computadora, y también se puede ver con los cascos de realidad virtual. El video está silenciado, pero en cada punto que está marcado en la pantalla hay una explicación respecto de la investigación científica, que da cuenta de la datación de ese arte, de en qué momento de la historia se hizo, y también hemos incorporado en la versión de los cascos en la lengua de señas, para que este proyecto también pueda ser interactivo, digamos, pueda ser inclusivo. Este cambio en la imagen que ustedes ven es la incorporación de un sistema que usan los arqueólogos que se llama Dietrich, que es un software que posibilita ver imágenes de pinturas rupestres que ya no son visibles al ojo humano, que han desaparecido, y que es una manera esta de poder, digamos, recuperar arte que ya no existe más, y también nos permite, nos da datos de nuestros primeros habitantes. Y ahí ese es el sistema que les mostraba, que permite de alguna manera visualizar pinturas rupestres que ya han desaparecido con el paso del tiempo, y
Bueno, y este trabajo lo hicimos fundamentalmente pensando en que en nuestra provincia hay pocos materiales vinculados a la comunicación del arte rupestre, y los lugares son inaccesibles, están en campos privados, a muchos kilómetros de distancia de las ciudades, con lo cual, además de ser un proyecto que trabaja la comunicación de una investigación en particular, intenta ser un repositorio del arte rupestre de toda la provincia. Bueno, como ya me estoy pasando un poco con el tiempo, básicamente quería comentarles esta experiencia en la que estamos trabajando y que hemos presentado ahora también este proyecto al Ministerio de Turismo de la provincia de San Luis, pensando en proponer un trabajo articulado para el desarrollo del turismo científico en nuestra provincia. Bueno, Adri, yo ya terminé. No sé quién sigue de mis Bueno, compañeros. perfecto. Muchas gracias, Silvina. Después cualquier cosa, si los que quieran ir haciendo preguntas, pueden escribir en el chat. Las preguntas las vamos a hacer todas juntas al final, así les damos tiempo a las 4 que puedan hacer sus exposiciones. Ahora viene el turno de Alejandra Berezovsky. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te presente, Ale. Bueno, Les cuento que Alejandra Berezovsky es licenciada en Comunicación Social, máster en Gestión de Empresas de Comunicación y diplomada en Periodismo y Salud. Es asesora en Comunicación Científica en la Legislatura de Córdoba y también está en el trabajo de comunicación de uno de los organismos que está haciendo abordaje a la pandemia en el interior de Córdoba. Así que bueno, muchas gracias Alejandra por estar acá con nosotras en la UNDAV y adelante con tu presentación. No sé si Mauro puede pasar el power o lo paso yo. Mauro, comentame. A ver, vamos a ver si lo puede pasar Mauro, si no lo paso yo. Ahí está. Bueno, yo me voy a enfocar principalmente en comunicación en ciencia y salud en Córdoba. Te pido, Pablo, entonces si pasamos a... Es un power muy sintético, así que es más que nada un detonador de ideas. Así que te pido la próxima diapositiva. Si podemos pasar a la próxima. Está un poquito lento que no me respete el específico. Bueno, Le estoy diciendo F5, F5. a mí me gustaría aclarar que yo hago periodismo de salud y ciencia desde hace casi 10 años, y antes hice durante 12 años periodismo económico y de negocios, algo que nunca dejé de hacer. Eso me da, por un lado, digamos, en su momento fue un tema que generó cierto conflicto, porque yo venía de otro palo, o sea, yo no nací periodista científica y creo que no voy a morir periodista científica. Digamos, fue un desafío, gracias, fue un desafío que me tocó asumir, pero me permite comparar un poco, ¿no? O sea, cómo nos tratan cuando somos periodistas económicos y cómo nos tratan cuando somos periodistas de ciencia y salud. Lo primero que quiero decir es que nosotros estamos así, con la batería baja, porque estamos agotados. En esas condiciones nosotros ejercemos la profesión. Y estamos agotados porque la profesión está en crisis, los medios están en crisis de modelo de negocio, están en crisis de ingresos, y eso hace que los que tienen trabajo trabajen muchísimo y haya un nivel de desocupación muy grande, ¿no? Entonces la amenaza del desempleo está ahí siempre presente, a veces te la plantean velado taxativamente, y eso hace que se dupliquen o hasta tripliquen las tareas para los que están en el ejercicio de la profesión. Y cansados, señores, se puede hacer muy poco bien. Y entre las cosas que no se pueden hacer bien está el periodismo científico. O sea que el nivel de agotamiento con el que muchas veces nosotros desarrollamos nuestro trabajo conspira contra la calidad y cantidad de las fuentes, contra la profundización y el tiempo que le dedicamos a una noticia,
Nosotros nos vemos muchas veces en horas de la madrugada terminando nuestro trabajo, con lo poco que nos queda de energía. Imagínense, cuando yo empecé a trabajar hace 22 años, nos decían que trabajar en un diario era una picadora de carne y que tenía una fecha de caducidad, o sea que llegaba un momento en que uno se despedía de la actividad. Eso era hace 20, 30 años. Ahora que hacemos multitarea, bueno, el nivel de agotamiento de esa picadora de carne, que provoca esa picadora de carne, es mucho mayor. Parece un tema banal, pero no lo es a la hora de desarrollar nuestro trabajo. En esas condiciones nosotros estamos trabajando. La siguiente, por favor. Y la amenaza está en, no solamente el desempleo, es adecuarse o morir, y te lo plantean así. Insisto, ¿por qué cuento esto? Lo cuento en un momento además en el que en mi provincia se está haciendo una campaña en las redes sociales bajo el lema esenciales pero pobres, porque además del agotamiento que tenemos, muchas veces simplemente por hacer un solo trabajo pero con múltiples demandas, y otras porque tenemos que tener muchos trabajos para poder generar un ingreso que sea adecuado para sostener una familia o cierto nivel de vida, la amenaza es esta, o sea, nosotros tenemos que aprender todo el tiempo. Un periodista científico tiene que aprender todo el tiempo, ¿no? Porque el periodismo científico lo que te demanda es un desafío constante en temas que no son de nuestra formación básica. Pero además tenemos que aprender herramientas todo el tiempo, o sea, estamos con la demanda y la amenaza de que si no aprendemos el uso de herramientas, además de contenidos, desaparecen. Eso me parece importante de contar, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo mismo hacer un trabajo con el único desafío de hacerlo bien, como me tocó a mí hacer alguna vez periodismo económico, donde tenía que hacer una nota por día, con todas las fuentes que pudiera conseguir, con toda la comprensión que yo pudiera tener sobre ese tema desafiante, a tener que hacer 3, 4 notas por día. O inclusive métricas que te ponen donde si la nota no funciona hay que hacer otra. Me parece interesante contar esto. La siguiente, por favor. Y además, la crisis con la que nos desafiamos es que hay una cultura antisistema que se está imponiendo, por la cual esos caminos formales a través de los cuales nosotros llegábamos a la información están perdiendo validación. Hay una descalificación hacia la información que uno obtiene de las fuentes confiables, de las fuentes oficiales, de las fuentes científicas, de las fuentes más válidas que uno considera la mejor fuente pertinente con incumbencia sobre un tema, porque hay una proliferación de falsas noticias, de noticias muy atractivas, planteadas de una forma casi adictiva, ¿no? O sea, la gente tiene como una adicción a esas noticias y a compartir, una necesidad de compartirlas. Che, mira esto. Un periodista de la revista Gente, de la década del 80, me dijo que había una sección en la revista Gente que se llamaba Mira Rosa, que era así, que simbolizaba lo siguiente: un señor mirando la tele, la mujer en la cocina, y el señor miraba esa noticia y le generaba tanto interés que decía, mira Rosa, y llamaba a la mujer para que lo viera. Bueno, ese mira Rosa podría asociarse tranquilamente a lo que es hoy el compartir. Ya, mira, te lo tengo que compartir, te tengo que compartir esto. Y nosotros tenemos que competir contra eso, en un momento en el que además las ideas de conspiración están imponiéndose en diversos ámbitos, ¿no? Entonces todo lo que es oficial, todo lo que tiene que ver con el sistema, genera desconfianza. Y se impone otra cultura, una cultura antisistema que es como más amable, más amigable, que está relacionado o simbólicamente vinculado a lo natural. Y bueno, alguien desde algún lugar está escribiendo noticias que tienen muchos clics, que son muy compartidas, que son virales,
y nosotros tenemos además que competir contra eso. La que sigue, por favor, ¿no? El periodismo vive una crisis, el periodismo especializado vive una crisis y el periodismo científico ocupa, desde mi perspectiva, y me parece muy valioso lo que presentó Silvina, porque lo midió, pero bueno, yo siento que estamos en ese lugar, en términos de conflicto, que nos sentimos muy pequeños en lo que es la consideración de la profesión. La que sigue, por favor. Y somos pequeños desde nuestra percepción, en la mirada de la gente, en mi caso, una provincia. O sea que la verdad es que los recursos con los que uno siempre ha hecho periodismo en el interior del país son diferentes. A mí me tocó trabajar en Buenos Aires 7 años y sé que son como de dos países distintos. No solamente a nivel de recursos de los medios, ¿no? Los anunciantes están allá, las fuentes están más profesionalizadas en Buenos Aires. No quisiera ofender con esto a lo que se hace en el interior, en las provincias. Además yo amo la forma en que se trabaja en mi provincia y estoy muy orgullosa. Pero sí es cierto que se cuenta con menos dinero. Es como que el dinero, los recursos, los ingresos están concentrados en Buenos Aires. Y eso se nota en las conferencias de prensa, se nota en el tiempo que te puede dedicar una fuente, tiene más tiempo en Buenos Aires, en la capital, para darte tiempo, para darte una nota, para darte producción. Los recursos de los medios son mayores. Bueno, nosotros tenemos esta sumatoria de desafíos que tienen que ver con la crisis de la profesión, con que estamos muy agotados, con que ganamos poco, con que tenemos amenazas veladas de que perdemos el trabajo si no nos actualizamos en herramientas, competimos con las fake news, somos de una especialidad que tiene una presencia muy menor en los medios en comparación con otras, y estamos en una provincia, en el caso mío, en la que sigue. Yo no quiero manejarme con mis percepciones. Hasta ahora todo lo que hice fue decir las percepciones. La forma en que yo vivo esto, pero lo que me aporta es cómo lo vivo yo. Entonces lo que hice fue consultar a colegas y consultar a mis fuentes habituales para que me digan ellos lo que ven. Entonces consulté, por ejemplo, con Oscar Reula, que es licenciado en física y es doctor en física y es investigador principal del CONICET aquí en Córdoba, y me dice algo muy doloroso. A él lo entrevistan, le pregunté en promedio cuántas veces lo entrevistan por año, me dice 3, 4 veces por año, sobre todo cuando se generan noticias internacionales, o sea, lo que genera interés, lo que hace que un medio de comunicación, no los periodistas científicos, los periodistas generalistas, acudan a las fuentes científicas, a los científicos, es algo generalmente que pasa en el exterior. Un evento internacional que hace que acudan raudamente a alguna voz que pueda explicarles, traducirles lo que está sucediendo afuera. Y eso a nuestra fuente les genera mucho dolor, porque para ellos hay un cometido en esto de participar en los medios de comunicación, que tiene que ver con generar o incentivar o motivar, estimular vocaciones. Me dice Oscar, todo el mundo sabe lo que hace un médico, todo el mundo sabe lo que hace un abogado, muy pocos saben lo que hacemos nosotros. Y es cierto, o sea, nosotros somos importantes los periodistas de ciencia y salud porque podemos encontrar noticias que no dependen de esos grandes eventos mundiales, acudir a las fuentes más pertinentes, a las fuentes más confiables y contribuir a despertar vocaciones, que es algo que lamentablemente está sucediendo poco. María Soledad Segura es licenciada en comunicación y es doctora en comunicación, y ella lo que percibe de los periodistas científicos, me dijo, es que hacen un esfuerzo muy grande a pesar de cómo los tratan en sus propios medios de comunicación en los que trabajan. Hay como un mix en los diarios y en el abordaje de las noticias de ciencia y salud. Está el abordaje que hacen los periodistas especializados y en el mismo medio el abordaje que hacen los periodistas no especializados con una mirada más sensacionalista.
o más sesgada desde lo político. Por ejemplo, el abordaje de la pandemia de COVID-19 desde lo político, la unidad política de la pandemia. Ella advierte, ella percibe que hay como un destrato hacia el periodista científico y que si hay una presencia importante en algunos medios comerciales, ella destaca sobre todo de algunos diarios, tiene que ver más por el esfuerzo del periodista que por la relevancia que le da su propio medio de comunicación y la importancia que le da a tener como activo un periodista científico. Hugo Rabia es licenciado en Ciencias Políticas, es un estudioso de las religiones, ha hecho investigaciones sobre religiones en el país, y él me dice que ve con agrado cada vez más presencia de los periodistas científicos, pero que falta todavía, y agradece en cierto punto que las ciencias duras dejen de concentrar el interés de los periodistas científicos, que las ciencias sociales tienen que tener más presencia. Juan Carlos Godoy es licenciado en psicología y es neurocientífico. Hace un estudio de hace años sobre el efecto del consumo de la ingesta de alcohol en algunos comportamientos y en el cerebro. Y él lo que pide en algún punto, o sea, él respeta mucho el trabajo de los periodistas científicos, pero también quiere más profesionalización de los periodistas científicos. Y él entiende la profesionalización de los periodistas científicos como el acceso a la actividad y a la especialización desde canales formales, ¿no? De la educación formal. Él, por ejemplo, considera muy relevante la especialización en comunicación pública de la ciencia que se hace en Córdoba como una de las especialidades desde las cuales se puede llegar a la práctica, el ejercicio del periodismo científico. Y bueno, Ricardo Pautasi y Angelina Pilati trabajan juntos generalmente, haciendo investigaciones, y ellos destacan el espacio que le dan a sus investigaciones también sobre el impacto de la ingesta de sustancias en el comportamiento humano, en el desarrollo y en el cerebro. Destaca cuando se le da espacio a esos trabajos, que además hacen una contribución social para la prevención. La que sigue, por favor. Entonces le pregunté a mis colegas periodistas científicos, ¿no? Hay una de ellas, Josefina, que está viéndonos. Bueno, en términos generales, no quisiera hablar en este caso uno por uno, pero sí en términos generales ellos destacan que sí, que es muy bueno acceder y que es quizás lo más conveniente acceder al ejercicio de la profesión después de una formación o con formación, o apostar a la formación para el ejercicio de la profesión y de la especialidad. Pero, por ejemplo, alguno me marca la contradicción de, sí, yo puedo alentar a la gente a estudiar la especialidad de la que soy docente, de comunicación pública de la ciencia. Pero después no puedo prometerle que tenga espacio en los medios de comunicación. Entonces, ese dilema de, bueno, incentivar a la gente a estudiar para después generar frustraciones, es lo que muchas veces los periodistas me destacan, es lo que lo frena a la hora de promover y apostar por la comunicación científica y la formación especializada desde los ámbitos formales para el ejercicio de esta especialidad. Y yo me dio el gusto de, con la excusa de este trabajo, y con esto termino, preguntar a directivos de medios, ¿por qué no contratan más periodistas científicos? Sobre todo de medios audiovisuales. Y en general me plantearon la situación económica, fueron respuestas realmente de ocasión, dijeron que es muy importante, es muy relevante, pero bueno, que hay una situación de crisis económica que afecta a la actividad periodística. Y yo voy a destacar una respuesta que a mí me gustó mucho, que me parece muy honesta, de un directivo de una radio muy importante de Córdoba, que es parte de un multimedio nacional. Y él me plantea que lo primero es la crisis económica.
el dilema que tienen de difícil resolución de una demanda que se orienta cada vez más a un periodismo de calidad, con recursos más precarios, ¿no? Es una emergencia, dice, que conduce a priorizar las áreas de cobertura periodística esenciales, así lo denominan, para el debate público. En esa restricción suele ajustarse la previsión de recursos en detrimento de productos derivados del periodismo científico. Pero me dice también que hay otro tema, que es la actitud reactiva en la gestión de los medios a percibir la necesidad de ofrecer periodismo de calidad a través de profesionales especializados, que hay prejuicios y atavismos sobre el presunto desinterés de las audiencias por este tipo de contenidos. Y no solamente desde el lugar, desde la perspectiva de los consumos culturales, hay una mirada centrada en el interés público que hace que esos contenidos no sean considerados como lo que son, un insumo imprescindible para el ejercicio legítimo del derecho ciudadano. Un tercer factor que arriesga es más amplio y tiene que ver con factores culturales que tienen que ver con la cultura occidental desde fines del siglo pasado. Él lo llama una vertiente muy extendida del pensamiento postmoderno, que propuso con énfasis y no poco éxito en los ámbitos académicos, mediáticos y políticos, una variante del pensamiento anticientífico, ¿no? Esto que hablábamos de la subestimación y el desprecio hacia la ciencia como, como parte de un sistema oficial de lo que es aquello incuestionable que genera cierta rebeldía, cierta rebelión en algunos ámbitos. Y finalmente, esta persona, muy honestamente, por lo cual yo le agradezco mucho, cree que los propios científicos no le hacen mucho favor a la ciencia cuando asocian a determinados organismos, yo presumo que soluciona el CONICET, que tienen que ver con el ingreso, con un ingreso económico y no necesariamente con la ciencia. Yo creo que hay en Córdoba en particular una mirada de cierto sector de la población, de la comunidad, sobre todo la comunidad empresarial, determinado tipo de pensamiento político que ve en el CONICET a un organismo que se arroga el monopolio del pensamiento científico, que mezcla la presión o la lucha por la dignidad salarial con la crisis del pensamiento científico o la crisis de la actividad científica. A ellos les parece, a este sector de la comunidad que piensa así le parece incorrecto, y eso le genera cierta antipatía, ¿no? O sea, hay una mirada política sobre los científicos en Córdoba, no sé si se extiende, pero si se extiende al resto de las provincias, pero eso genera en ciertos medios de comunicación una antipatía hacia esas fuentes de información para nosotros tan valiosas y tan caras, además, a nuestra actividad, porque nosotros somos muy agradecidos de un científico que dedica generosamente su tiempo a explicarnos, y en cambio, nosotros vemos en el CONICET eso, y vemos con mucho orgullo la actividad del CONICET, y en cambio hay una porción de la comunidad que ve en el CONICET una concentración de cierto pensamiento, cierta línea de pensamiento que tiende a pelear por ciertas banderas alejadas de su pensamiento ideológico. Yo con esto terminé, creo que la que sigue es simplemente mi mail, Mauro, así que bueno, les agradezco la invitación nuevamente. Gracias, Alejandra. Tuve recién un inconveniente técnico. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y ahora vamos a darle entonces la bienvenida a Astrid. ¿Estás por ahí? Astrid Benston. Sí, estoy. Bueno, Astrid es investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el Centro Atómico Bariloche. Es licenciada en psicopedagogía y doctora en psicología, docente de la especialización en divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad de Río Negro, y sus temas de investigación son la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, aprendizaje en contextos no formales, principalmente en museos y exhibiciones.
En el año 2011 le diagnosticaron cáncer de mama. En 2016 conoció el remo en bote dragón como rehabilitación para el cáncer de mama, y en el año 2018 formó, junto con otras supervivientes, el grupo Nahuel Rosa Bariloche. Bueno, Astrid, te escuchamos con atención. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, dos cosas. Una, como ya dijo Adriana, yo no soy periodista, así que no voy a hablar como han hablado antes. Y bueno, voy a hablar del remo, no tanto de la comunicación pública de la ciencia en mi lugar, que es Bariloche, sino que el remo por una cuestión personal y también desde la comunicación, porque además la Universidad de Avellaneda tiene cierto interés en el tema, que ya después contará seguramente Adrián. Bueno, el remo en bote dragón es una actividad deportiva y de rehabilitación que hace unos años se lleva a cabo en distintos lugares del mundo. Cuando pensamos en la enfermedad, en la salud, sobre todo ahora, bueno, además con el tema de la pandemia y demás, ¿en qué nos enfocamos cuando comunicamos cuestiones de salud o de enfermedad, ¿no? Y bueno, el cáncer tiene muchos cucos y muchas, se lo vincula con el miedo, con el riesgo, con la muerte, pero también uno lo puede relacionar con cuestiones más positivas, como es la prevención, la comunicación, comunicar bien y demás, acompañar, y también la recuperación, que es de lo que más voy a hablar yo. Y bueno, específicamente el cáncer de mama, algo que tiene mucha importancia en la comunicación es la prevención. El cáncer de mama es curable y tiene una sobrevida muy, muy positiva, siempre y cuando la prevención cuando sea detectado a tiempo y uno focalice mucho en la prevención, ¿no? Bueno, y en eso, perdón, y en eso un poco tiene que ver el remo en bote dragón, que busca concientizar sobre la prevención y busca también rehabilitar qué pasa después de haber pasado por la enfermedad y por las operaciones que hemos tenido, algunas que hemos tenido cáncer de mama. El remo en bote dragón tiene muchos beneficios físicos, psicológicos y emocionales. Es una acción terapéutica que, gracias a un movimiento rítmico y repetitivo, produce un tipo de drenaje linfático natural, preveniendo o resolviendo los linfedemas, que son, para quienes no lo saben, son cuando se provoca un hinchazón de los brazos donde se han sacado los ganglios y demás. Y por otro lado también los beneficios sociales y emocionales, ¿no? Y psicológicos, de estar haciendo algo todas juntas, de estando en un mismo bote. En este tipo de bote es fundamental el ritmo, es ir todas coordinadas al mismo ritmo, entonces eso hace que sea socialmente también muy bueno. Y este tipo de actividad nació en Canadá, un médico cuyo hobby es el remo, y se llama Donald Mackenzie, de la Universidad de British Columbia, y veía que muchas compañeras de remo por ahí tenían cáncer de mama y no volvían a remar. Y bueno, se puso a estudiar y vio que este tipo de remo en bote dragón, que es un deporte en China muy popular y muy antiguo, vio que eso era muy beneficioso. Entonces, bueno, empezó esta actividad en la que está muy bueno, porque somos las mismas mujeres que hemos atravesado por eso, las que podemos dar de comunicar qué es lo que nos pasa y los beneficios de esta actividad. Bueno, que es una actividad de bajo impacto,
lo que quiere decir que ni bien el médico te dé la autorización podés hacerlo, y algunas compañeras todavía están en tratamiento y ya reman, y además que lo pueden hacer hasta gente muy grande. De hecho hay remadoras que reman y tienen 80 y pico de años y demás. Bueno, y desarrolla, es muy bueno para la capacidad cardiovascular, la fuerza muscular y la flexibilidad. Como dije, bueno, ni bien el médico lo autorice y uno tenga ganas de hacerlo, o un fisioterapeuta te lo recomiende. Y bueno, que el ejercicio es adecuado y siempre hay que hacer ejercicio para estar bien. Ahí les voy a mostrar unas fotos. En la de abajo ven lo que es un bote dragón. Ahí estamos nosotras. El año pasado, bueno, conseguimos los botes y antes remábamos en un gomón. Y bueno, la idea es ahora que Mauro ponga un video de lo que es la actividad, y ahí ven la felicidad que nos causa estar juntas y remando y estar bien, y la sobrevida que tenemos después del cáncer. También nos acompaña Gabriela Borraro del grupo Nahuel Rosa. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros somos un grupo que estamos trabajando remando. Estamos remando por salud, remando por la vida, seguimos remando. Somos mujeres sobrevivientes del cáncer. Se crea esta técnica de remo, que es una técnica especial, y que se rema en un bote especial, que se llama bote dragón. La actividad está pensada para un bote dragón, que es el ideal para practicarlo, porque es un bote finito, con las remadoras o los remadores muy pegados, y eso facilita llevar el mismo ritmo, pero nosotros todavía no logramos tener nuestro bote dragón, así que remamos en un gomón. Sentate para hacer peso allá. Nahuel Rosa hace eso, que tiene beneficios a nivel orgánico y fisiológico sin ninguna duda. Remar estimula el aparato cardiovascular, estimula la musculatura del tren superior. La formación de los linfoedemas se puede dar con una ventana de 10 años. O sea, puedo ser operada hoy y hasta acá, dentro de 10 años me puede llegar a pasar. ¿Sí? Entonces, la idea es que esto no pase. Puntualmente la técnica lo que hace es un drenaje linfático natural. Escuchadme un poquito. No, que les aviso a todos, para que sepan, de que el ñire lo tenemos que entregar. Tenemos que entregar el gomón. No podemos salir a pedir un bote normal de los que hay acá, porque no nos sirve. Y les sugiero a cada una que, bueno, vaya tirando ideas, que busque quién puede llegar a ofrecer un gomón. Por un lado con el bote dragón, con el gomón, y por otro lado con el bote dragón. No nos olvidemos que el objetivo es el bote dragón. Mientras tanto seguiremos entrenando en el muelle. Sí. Vamos con el muelle y ya está. Vuelvo a insistir, no tenemos bote dragón, no tenemos a lo mejor ahora tampoco un gomón donde poder practicarlo. Ahora nos dedicamos a trabajar acá. En algún momento se va a desprender el muelle, vamos a llegar hasta Dinahuapi. Y vamos por el bote dragón. Y vamos por el bote dragón, que nos sale $12.500 y en $100. Y lo que estamos haciendo, o sea, la fundación Sara Furman nos da este espacio para recaudar fondos para poder comprar el bote. Muchas gracias. Y otra cosa que pedí también fue una charla directamente con la legislatura provincial para poder presentar el proyecto y que podamos tener un bote para que sea un bien común. Nosotros abrimos el juego a todas las patologías de lo que es la enfermedad del cáncer. Vamos a hacer las regatas para sobrevivientes de cáncer de mama, pero vamos a hacer también regatas para que después nosotros podamos venir, preparar a la gente para que se suba al dragón. Lo único que dicen es, ¿qué necesitan para que ustedes hagan una regata? Y nosotros necesitamos el bote. Bueno, no hay bote. ¿Qué necesitan si no hay bote? Bueno, gomones. Lo único que ellos pretenden es que nosotros tengamos
regatas. Y nosotros no tenemos regatas, chicas. Ustedes tienen bote. Aparte tenemos que hinchar en la provincia, porque Neuquén le compró, Córdoba también, la provincia, el gobierno le compró el bote. Y ahora San Juan y San Luis parece que también. Hablé con Leo, a ver qué me contestó. Bueno, el ministro de Salud estaba en Buenos Aires, recién ayer volvió. Ayer logramos que nos firme, así que hoy recién nos pudimos meter para la firma del gobernador. Después eso viene para acá y no sé si tenemos que pasarlo por un control más y después ya va la tesorería, así que ya estamos ahí, falta poco. Ojalá que por lo menos para el Día de la Mujer lo puedan tener. ¡No! Vamos, ya estamos, Nos subimos un bote, vamos. Posición de remo. Atrás. Adelante. Atrás. 1, llevo atrás. 1, llevo atrás. 1, llevo atrás. Pero sobre todo las junta a las mujeres y a los hombres, todos los que quieran unirse en esto, y los hace remar juntos. Tienen que estar coordinados y van hacia un mismo fin. O sea, más lindo imposible. ¡Vamos, que falta poco! Recibe un aporte para la compra de un bote dragón, chalecos salvavidas y palas por un monto de 876.250 pesos. La subcomisión de Nahuel Rosa, dependiente del Club Regatas Bariloche. Estamos esperando que lleguen los botes dragones para bajarlos. Pronto, muy prontito, Bariloche tiene su primer festival de botes de dragones de Argentina. Y en este momento lo que vamos a hacer es las primeras regatas y contamos con la compañía de la Asociación de Botes Dragones de Argentina y eso es importantísimo para nosotros. Nada, impresionante. Impresionante. Emocionada, mi primera vez. Felicidad. Feliz. Ya vamos. Era una sola. Feliz. Y yo estoy como en la nube, no lo puedo creer, flotando en el agua. Fue un gran esfuerzo llegar a este lugar. Realmente que la remamos. Literalmente la remamos. Y esto es un fin y es un comienzo, porque ahora que tenemos los botes, la historia cambia totalmente. No es solamente el entrenamiento duro, esto es rehabilitación. Bravo, Astrid, bravo. Bueno, eso fue contarles un poco lo que es esta actividad y que bueno, que está bueno unir actividad física y salud. Buenísimo, Astrid. ¿Querés agregar algo más? Astrid. No, bueno, que por ahí después si quieren preguntar algo y demás, solamente que bueno, esto también lo está unido a la carrera de la especialización que tenemos en Bariloche de divulgación y demás, donde Gaby también es docente, y quien hizo este video es un estudiante de la especialización que bueno, que decidió como trabajo de la carrera de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, hacer todo un trabajo sobre esta actividad. Así que, bueno, va todo como juntándose, ¿no?
lo propio, lo personal, y bueno, la actividad profesional también y la docencia, ¿no? Y Claro. bueno, lo último es que no solamente el remo, dos cosas, una es que nosotras promovemos mucho la prevención y que hay una vida después de pasar por el cáncer, y que también promovemos que los hombres se controlen, porque también hay cáncer de mama en hombres, que es muy poco porcentaje, pero también pasa, y que en el bote también se suben voluntarias, hay todo un cuerpo de voluntarias que a veces son también quienes nos ayudan cuando no podemos hacer fuerza o tenemos algún problema. Todas las que vieron remando ahí, la mayoría hemos tenido cáncer de mama, pero otras son voluntarias que también colaboran, y es lo que promueve esta actividad, juntarse para hacer esto, remar y en cualquier época del año. Lo hemos hecho nevando, el viento es lo único que nos para. Bárbaro, muchas gracias, Astrid. Y también quiero comentar a todos y todas que en una oportunidad Astrid estuvo en Buenos Aires y se manifestó con muchas ganas de conocer a la UNDAV, dado que, bueno, yo siempre hablo mucho de la UNDAV, y entonces se me ocurrió que justamente lo que hace tiene que ver con el deporte y la salud, así que la presenté al decano de Deporte y Salud, que no conocía de qué se trataba este deporte, así que le interesó muchísimo, se puso a investigar, y les cuento que en este momento, y justamente el decano hizo todas las tratativas para ver si en la laguna de Saladillo, en Avellaneda, se podía implementar el deporte del bote dragón, y en combinación con los hospitales públicos de la zona, ya la laguna de Saladillo adquirió el bote dragón, así que hay un bote más a dragón en la Argentina. Y bueno, esta noticia fue justamente antes de la pandemia, así que en cuanto termine la pandemia se supone que se va a inaugurar un nuevo bote dragón para la recuperación del cáncer de mama con las sobrevivientes de los hospitales públicos, supongo que privados también, y todas las mujeres que lo requieran, y bueno, en algún caso para el hombre también, como dijiste, Astrid. Así que muchísimas gracias, Astrid, por esta divulgación que haces de la salud, y Sí. llegó a Avellaneda, llegó a la UNDAV, y en cualquier momento la inauguramos. Y un solo comentario para terminar, que la fuerza de la red de periodismo científico que nos juntó, que bueno, que yo te conté, que fuimos, y que bueno, a través de la comunicación, la actividad llegó a la Universidad de Avellaneda y a la laguna de Saladillo para todas las mujeres y hombres que lo necesiten allá. Exacto, sí, así que bueno, estuve comunicada con Vancouver, con los del bote de dragón de Vancouver, la representante de La Plata, con todo el mundo, así que bueno, ya les avisaremos a todos y a todos cuando se inaugura el bote dragón, que va a ser la próxima fiesta de Avellaneda. Gracias, Astrid. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a presentar a nuestra próxima compañera, a Gabriela Wiesenthal. Ella es periodista científica, conductora y productora periodística del programa Ambiente y Medio en Canal 9, que va los domingos a las 10 de la mañana, y les digo que yo todos los domingos lo miro, no se la pierdan, porque es un programa de un aprendizaje tremendo. Bueno, es un programa que fue ganador de 2 Martín Fierro al mejor programa cultural, y es asesora de contenidos para la plataforma de periodismo ambiental de UNESCO. Así que bueno, gracias Gabriela por estar, y adelante con tu presentación. Bueno, me escuchan bien, solo háganme con el dedito si está todo bien. Y primero, muchas gracias Adriana por recomendar el programa, y porque sé que sos una fiel persona de los domingos, porque me manda WhatsApp permanentemente, así como muchas otras personas de la red. No quiero nombrar a ninguna otra para no olvidarme, pero lo que quiero decir es que qué difícil de seguir después de lo de Astrid, que nos emocionó tanto, y yo hablar de un programa de televisión. La verdad que lo único que haría como productora de televisión es intentar llevar el bote dragón al piso de Canal 9 en algún momento, porque me parece que es una historia de vida extraordinaria, y desde siempre le estoy tratando de dar la vuelta a todo lo que tiene que ver con otras cosas en lo ambiental, y bueno, ya se la voy a encontrar a Astrid, así que en algún momento ya vamos a
a poner al bote dragón en Ambiente y Medio o en algún otro lugar. Voy a compartir pantalla, así si me esperan un poquito. Esto no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Ya voy, un segundito. Acá abajo está. Bien. Bueno, ahí ven la pantalla. Bueno, difícil, pero les voy a contar lo que hago. La charla, Adriana la tituló Cómo comunicar todos los temas ambientales en los medios audiovisuales, así que allá vamos. Bueno, parece que no quiere pasar. Espérenme un segundo. Bueno, ahí está. Vamos, esperen que voy para atrás. Espérenme un segundito porque... Ahí está. Bueno, no voy a compartir la pantalla completa porque me parece que está como lenta mi computadora. Voy a insistir una vez más y si no vuelvo para atrás. Este es el eslogan que se le puso al programa. La creación y la idea es de Sergio Federovisky, biólogo, también periodista científico, uno de los primeros periodistas de ciencia que junto con otros miembros de la red, como Irene Weiss, estudiaron en el Instituto Lelval. Él es el creador de la idea del programa Ambiente y Medio. Nosotros le pusimos el magazine verde para tratar de competir, de instalarlo en los medios, porque en la radio y en la televisión se estila hablar de magazine, entonces se nos ocurrió que si le poníamos la palabra magazine quizás atraíamos más audiencia. Y el eslogan que usaba Sergio desde que comenzó el programa de 2016 a 2019 es el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, lo cual es cierto porque hay otros programas pero están en el cable. Bueno, ¿cómo fui convocada primero a trabajar? A través de, bueno, los periodistas nos conocemos, yo había tenido una relación con Sergio en el sentido de llamarlo muchas veces para algún informe, alguna columna, cuando trabajaba en Continental. Cuando sale este programa al aire en Canal 7, la verdad que lo llamo para felicitarlo por las agallas de haber puesto en el primer programa temas relacionados con el glifosato y con Monsanto, algo que no es, ahora cada vez es más común, es más fácil, pero no era algo muy común hace 5, 6 o 10 años atrás. Bueno, en esa felicitación me invita Sergio a formar parte del grupo porque estaba necesitando una productora periodística. Yo había tenido bastante experiencia en los medios audiovisuales, tanto de radio como de televisión. En televisión fui productora periodística durante muchos años de Científicos Industria Argentina, un programa que era conducido por Adrián Paenza, ahora ya no está en la televisión pública, y bueno, de esa manera me uní al grupo de trabajo a los 5 o 6 emisiones, digamos, en el año 2016, y ¿qué hice durante el 2016 al 2019? Bueno, trabajé en la producción periodística y el año 2018 y 2019 como columnista en El Piso. Bueno, como productora periodística lo que hacemos los productores periodísticos, que es diferente a un productor comercial o un productor general de un programa, es que específicamente buscamos los temas que se van a desarrollar en el programa, armamos los informes o la idea del informe para que los cronistas vayan a, de alguna manera, tomar imágenes, hacer entrevistas, buscar testimonios, y acá me voy a unir un poco a lo que decía Alejandra, del hecho de que es difícil que haya periodistas científicos en la televisión y en la radio. Ahora cada vez hay un poco más, puedo hablar desde hace 10, 15 años atrás, era cada vez más difícil, uno a veces llegaba escondiendo que era un poco periodista de ciencia, porque, bueno, pero sos periodista, era un poco la pregunta que te hacían. Vos le decías, sí, bueno, me especializo en la ciencia, en la salud, en el ambiente, y eras un poco un bicho raro. Los gerentes de contenido o los gerentes de la radio, de la televisión, a veces buscan las caras más comunes para que ellos vayan a hacer esto que deberíamos hacer los periodistas de ciencia. Hay que seguir remándola
como un remastre de Bariloche para tratar de que cada vez haya más periodistas especializados en los programas de radio y de televisión, y si no tratar de especializar a los cronistas que uno tiene, que es el caso, en mi caso, lo que trato de hacer. Bueno, otra de las cosas que hice y que sigo haciendo en el programa es buscar las locaciones. Locaciones es dónde vamos a contar determinado informe, a qué lugar nos dirigimos, para que tenga un contexto lo visual, la imagen, sobre todo de lo que estamos contando. Armar los datos que complementan el piso. Tenemos una base de datos diría ahora que tenemos casi más de 1000 datos en una base que tiene el programa, en un drive, para utilizar, los hemos utilizado los 5 años anteriores, los 4 años anteriores, y en este año también. Por supuesto son datos de lugares, de fuentes reconocidas, no es cualquier dato. Otro de los trabajos como productor periodística es corregir los informes que traen los cronistas, a veces ayudar a los editores a armarlo, eso le corresponde a los cronistas, pero como productor periodística muchas veces uno tiene que corregir o volver a pedir o pedir nuevamente a los cronistas que vayan a hacer otro copete, como le decimos nosotros, porque ese no estuvo bien realizado, y también el armado de los guiones, en los informes, de las hojas de ruta, como le decimos nosotros a la hoja de ruta para luego salir en la televisión, y muchas veces, no es mi caso particular, porque eso lo hace otra persona del equipo, es armar las locuciones para los locutores que locutan, valga la redundancia, los informes. En el año 2018, a fin de año 2018 y durante todo el 2019, pasé de, además de hacer la producción periodística, me sumaron un trabajo más. Cuando uno dice me sumaron, no significa que además sumaron plata. Eso, Alejandra, no, estoy 100% con Alejandra, no es así. Pero bueno, uno sigue trabajando por el mismo sueldo, digamos. Y ahí comencé con presentaciones en el piso de los temas de mi propia producción o presentación de los informes en el exterior que uno tiene la ventaja a veces en la televisión de que te invitan, y aquí viene la otra filmina, como diría nuestro presidente, de los lugares que a uno tiene la posibilidad de que lo inviten. Esto es algo que agradezco muchísimo esta profesión porque me ha permitido recorrer Argentina y también que me han invitado al exterior. Espero que eso vuelva, por favor que la pandemia en algún momento se termine también para que se pueda volver a hacer los viajes. El primero que hice para Ambiente fue los esteros de Liberá, invitados por Parques Nacionales, que en ese momento, en la época en el gobierno de Mauricio Macri, se dio... de alguna manera se le quiso dar más importancia a la creación de los parques nacionales. Podemos decir que hubo como un mayor interés de crear áreas protegidas, pero la contra es que no estaban financiadas, digamos. Uno era más, como decimos acá, más de pico lo que se hacía. Es verdad que se creaban, pero después no había financiamiento para sostenerlas. Ese fue el caso de Esteros de Liberá, que se quedaron en Parques Nacionales, la provincia de Corrientes y el gobierno nacional ayudaron o pidieron a una fundación que es la Conservation Land Trust, una parte de lo que ellos estaban trabajando hacía muchos años, pero bueno, con poco financiamiento, entonces nunca deja de estar el privado ayudando a Parques Nacionales en este caso, porque hay una persona y muy interesado porque eso continúe con buenos fondos para que no se pierda lo que se hizo durante tantos años. En diciembre de 2018, invitados por la ONG Greenpeace, fuimos a Ushuaia, tuve la oportunidad de ir a Ushuaia para poder contar lo que estaba sucediendo, también un convenio firmado con el expresidente Macri y la reina de Noruega, para poder instalar la salmonicultura en el canal de Beagle. Fuimos a documentar, invitados por Greenpeace, y ahí hay una centolla porque uno de los mayores problemas entre todos los que tienen la salmonicultura tiene que ver con la depredación de la especie nativa, en este caso es la centolla en el canal de Beagle, ya que el salmón es una especie introducida.
El año pasado, invitados por el gobierno de Costa Rica, pude ir a Costa Rica a hacer varios informes relacionados con la biodiversidad, con la importancia de la descarbonización, digamos, un plan de descarbonización que se había puesto en marcha a principios del 2018, y pudimos recorrer varios de los sitios que tiene Costa Rica relacionados con la biodiversidad. Costa Rica tiene casi un 52-53% de áreas protegidas, es un país muy interesante para conocer en relación a todo lo que puede promocionar con respecto a los empleos verdes. Bueno, y el último viaje que hicimos el año pasado fue invitados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en ese momento Secretaría, hoy es el Ministerio. Nos invitaron a Jujuy para mostrar cómo esa provincia estaba implementando la ley de bosques. Bueno, si quieren después me preguntan, es un poco extenso, hay una cuestión política ahí, pero bueno, nosotros aceptamos el viaje. Siempre que aceptamos viajes relacionados ya sea con ONGs o con provincias o privados, lo que decimos es que nosotros vamos a contar todo lo que vemos, que no es que vamos a hablar bien de, sino que vamos a hacer las notas que ellos propongan, pero con una mirada crítica. Bueno, logré que, además de hacerlo en las yungas de Jujuy, de poder ir a ver la cuestión de la implementación de la ley de bosques, etcétera, etcétera, es un poco largo, lo voy a recortar, que nos inviten, también logré que nos inviten a la comunidad del Cóndor, que es a 4.000, casi entre 2.500 y 4.000 metros de altura, para conocer y participar de lo que se llama el chacu, que es una forma de encerrar las vicuñas silvestres para esquilarlas y lograr que las comunidades de Jujuy tengan una actividad sostenible. Algo muy interesante, una experiencia única. Me sentí muy mal, pero bueno, eso es otra historia. Esto fue el fin del ciclo de la televisión pública. Ahí está, creo que la mayoría del equipo que trabajamos unidamente. Hay gente de producción de la productora y también del canal público. Este año 2020 teníamos contrato con la televisión pública y de buenas a primeras nos cancelaron, antes de la pandemia, nos cancelaron el contrato, así que nos quedamos sin aire, lo que nosotros decimos sin canal, y de golpe empezó la pandemia, así que pensamos que iba a ser un año sin trabajo, y bueno, gracias a muchas cosas que en otro momento si quieren los charlamos, Canal 9 nos recibió el producto, y empezamos la 5ª temporada, y de la gente que estábamos, de las personas que estábamos en el piso, digamos, del equipo del piso, quedamos, bueno, yo que estoy ahí en el medio, y mis dos compañeros, Mauricio y Tomás, son dos chicos jóvenes, uno es un actor y otro es periodista, bueno, está estudiando para periodista, y el conductor original es Sergio, que les comenté antes, que es el de la idea del producto, está en la función pública, por eso él tampoco está en la conducción, así que entre los tres teníamos el desafío de hacer un ambiente y medio en plena pandemia, desafío que nos avisaron mitad de abril que salíamos el 3 de mayo, así que en 15 días tuvimos que armar sin piso, porque Canal 9 en ese momento tenía muy pocos empleados que iban al piso, al canal, no sabían cómo iba a suceder todo esto. Estamos hablando al principio de la pandemia, ¿no? Del aislamiento, digamos, obligatorio. Así que nosotros decidimos no tener piso, digamos, no hacer el programa en piso, hacer un programa en exteriores, y ahí les muestro, bueno, los chicos trabajando con uno de los cámaras, en el Riachuelo, en ese momento fue una de las primeras notas, no había nadie, después a medida que pasaron los meses ya no es lo mismo, y bueno, Tomás en una nota anterior a la pandemia sobre el tema del compostaje. Resolvimos las entrevistas hacerlas por Zoom, buscamos bastantes posibilidades, Jitsi, Meet, y bueno, finalmente nos quedamos con Zoom,
porque tiene bastante buena resolución para la televisión, son entrevistas pregrabadas, y podríamos decir que no es lo mismo una entrevista en piso cuando uno tiene a la persona al lado, porque también lo corporal en las entrevistas es muy importante. Eso sería como la desventaja de hacer una entrevista por Zoom, pero la gran ventaja es que podemos entrevistar a cualquiera, realmente, viva en Tierra del Fuego, en Estados Unidos, en España, en China. Bueno, esto nos brinda la posibilidad de hacer entrevistas con un medio que antes era un medio alternativo para la televisión. Usar Zoom, recuerdo en Canal 7 cuando queríamos hacer algunas videollamadas, siempre había mucho problema, los técnicos no estaban muy de acuerdo. Recuerdo también cuando hicimos la primera videollamada por Skype, cuando yo trabajé en TN Ecología con Sergio Elguezábal, y propuse hacer a una también miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, que estaba en ese momento cubriendo una cumbre de cambio climático. Fue toda una revolución para hacerlo, salió horrible, no por nuestra entrevistada, que es Laura García Oviedo, que era en ese momento, fue Laura García Oviedo, sino por la cuestión técnica. Bueno, ahora se resuelve por Zoom y realmente sale bien, no hay mucho para criticarle a esta forma de hacer entrevistas. Bueno, ¿cuál es la idea del programa? Nosotros, el objetivo desde el primer día, cuando estaba Sergio como conductor, y ahora en esta quinta temporada, siempre es el mismo, es informar sobre la problemática ambiental en Argentina y en el mundo. Decimos problemática porque en general, cuando uno habla del ambiente, lo primero que surge es el problema, el cambio climático. Ahí les puse algunos ejemplos, el problema de los incendios que están ocurriendo no solo en la Argentina, en otras partes del mundo, el tema del urbanismo, de las aglomeraciones, digamos, la cantidad de personas cada vez mayor que viven en ciudades y no en el campo, el tema de la basura es uno de los grandes problemas de la Argentina, la economía circular relacionada con la basura, la contaminación en general, no solo la contaminación de los ríos, del aire, la contaminación lumínica, sonora, todo tipo de contaminación que a ustedes les ocurre. Siempre cuando uno habla de los temas, ustedes verán que uno le pone el enfoque negativo, que lamentablemente en la cuestión ambiental es como, podríamos decir en porcentaje, de un mayor porcentaje, un 70-80%, y a veces en otras situaciones es el 100% que tiene que ver con la negatividad. Pero también hay cosas positivas, ¿no? Hablar de las especies, en vez de las especies, contar sobre las especies invasoras y exóticas, pero también hablar de la importancia de las nativas. Entonces ahí es como uno empieza a revertir que hay cosas para contar, informes que se pueden hacer relacionados a lo positivo, lo que se llama el rewilding en este momento, que es fomentar las nuevas generaciones de animales extintos, como por ejemplo sucede con el yaguareté en el Chaco, en Corrientes, en Misiones. La situación de los zoológicos, hace muy poquito vimos acá el cierre del zoológico de Luján, algo que se basó ese zoológico siempre en la ilegalidad. Entonces mostrar que hay otra opción de tener zoológicos, podemos estar de acuerdo o no, nuestra mirada, nuestra función es mostrar las opciones que hay, que algunos deben ser cerrados, otros animales deben ser trasladados a santuarios, otros no. Entonces poder mostrar esa realidad de distintos puntos de vista, todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción de alimentos. Deben haber escuchado toda la problemática con respecto a traer los famosos chanchos chinos en la Argentina. Y acá me quiero detener antes de pasar a la otra parte de la pantalla, que el ambiente es absolutamente todo. Realmente no, cuando uno hace un periodismo especializado, un periodismo en este caso de ambiente, no está solo trabajando específicamente en lo ambiental. Uno tiene una mirada social, de salud, jurídica, educativa, digamos, el ambiente nos atraviesa. Por eso yo creo que es imprescindible que haya periodistas especializados en este tipo de temáticas y con una mirada muy amplia de todo lo que esto significa.
Bueno, ¿cómo hacemos, cómo llevamos a la práctica estos informes con datos, con entrevistas, en este caso por Zoom, en otros momentos serían en el piso? Con respecto a este año particular, los informes, los testimonios son desde la casa. Nos hemos propuesto no hacer ninguna entrevista personal, digamos, persona a persona, hasta que no se termine la pandemia, por una cuestión de cuidados personales. Entonces lo que pedimos es que cada uno se grabe al mejor estilo selfie. No siempre lo logramos porque la gente busca su mejor perfil, pero la idea es que el testimonio uno se dé cuenta que lo estamos haciendo a la distancia. Buscamos locaciones especiales en esta situación de la pandemia, y esto hay que usar la creatividad de todo el equipo de trabajo, que somos varios. Después voy a contar cuántos somos los que hacemos un programa semanal de 54 minutos. La creatividad en buscar locaciones especiales es, por supuesto, que hablar de la disminución de los gases de efecto invernadero durante la pandemia en la ciudad de Buenos Aires es fácil porque nos parábamos en el Obelisco, menos autos, y ahí ya estaba el contexto, la locación. Pero si queríamos hablar de los yaguaretés, ya la cosa se nos complicaba. Entonces ideamos algunas estrategias para parecer que estamos en otro lado, pero con un guiño con la audiencia, que ellos sepan que tampoco estamos en otro lado, digamos, como un poco ficcionar el contexto donde estamos parados. Usamos muchas imágenes propias y de archivo, por eso pedimos autorización siempre. Trabajamos con un banco de imágenes, y en los últimos programas ideamos un cambio, hicimos un ranking del top 3 de o lo más contaminante, o lo más sustentable, o las ciudades con menor porcentaje de basura, etcétera, etcétera. Se van a ir trabajando, o ustedes las van a ir viendo a medida que pasen los domingos. La pregunta ahora sería si uno como periodista informa, ya lo hemos hablado, entretiene y educa. Siempre me hago esa pregunta. Si nosotros solo en la televisión tenemos que entretener, tenemos que informar, tenemos que educar. Bueno, particularmente creo que hay que hacer todo. Hay que informar primeramente porque somos periodistas, hay que entretener porque la televisión eso te pide, pues si no entretenés no tenés rating, y si no tenés rating fuiste. Pero creo que todo por debajo siempre subyace lo que denominamos la educación, lo que particularmente a mí me gusta hablar de ciudadanía ambiental. Me parece que ese es un concepto que yo lo repito en cada vez que tengo la oportunidad de charlar, estudiantes o otro tipo de audiencia, porque creo que esa es la responsabilidad individual y colectiva que tenemos cada uno de nosotros. Y si pensamos que hoy estamos atravesando una crisis que para muchos es una crisis sanitaria, o está mirada desde la óptica de la crisis sanitaria, hay que entender para mí que esto es una crisis ambiental, y que la crisis sanitaria es un subsistema de esta crisis ambiental. Hay que pensar en una sola salud, y para eso, si no nos comprometemos, ya sea individual y colectivamente, en entender que todos somos ciudadanos del mismo ambiente, nos va a costar salir de esta pandemia, y si salimos en poco tiempo tendremos la próxima. ¿Y por qué digo esto? Algunos datos: cada año mueren 2 millones de personas a causa de enfermedades zoonóticas, y no cabe duda que esta pandemia es una enfermedad zoonótica. Cada vez tenemos mayor deforestación en Argentina, simplemente solo en Argentina. Entre 1998 y 2018, 30 años, se deforestaron alrededor de 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos. Esto es dicho por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, es un dato fehaciente, y solo durante los primeros meses del aislamiento y de la pandemia, en Argentina se deforestó casi 30.000 hectáreas más, y ahí están los datos de las provincias donde tienen mayores bosques nativos, donde están animales que nosotros tenemos que permitirles que tengan el hábitat necesario para evitar este tipo de zoonosis. Otro dato interesante que me gusta compartir es lo que salió hace muy poco, un informe que se llama Informe Planeta Vivo 2020,
de la WWF, que es una organización de la conservación, que a mí me parece que este es un dato para que cada uno tome conciencia del 96% de los que habitamos el planeta somos humanos y todos los animales domésticos. Ahí hay un buen porcentaje, el 36% de personas y el 60% de todos los que está relacionado con todos aquellos animales domésticos que nos sirven para alimentarnos o para compañía. Eso me parece que es un gran dato porque nos está mostrando el aumento de la pérdida de la biodiversidad que nuevamente nos lleva a la pandemia que estamos atravesando. Por eso creo que hay que exigir a los decisores políticos una adecuada y responsable agenda ambiental para preservar sí o sí los ecosistemas y que no se degrade más la naturaleza. Esto me parece que tiene que ser un concepto de cada uno de nosotros, así como pedimos que haya más dinero para salud pública, para educación, para justicia. Me parece que tienen que, en el presupuesto, en el último presupuesto nacional, el porcentaje para que no se degrade la naturaleza es realmente lamentable. Si no fuese lamentable sería para reír, pero la verdad que es lamentable. Y tenemos que ser ciudadanos responsables a la hora de elegir. Este concepto de ciudadanía ambiental no es nuevo, es un concepto que viene hace muchos, muchos años y que nos lleva a que cada uno sepa qué tenemos que hacer como ciudadanos para preservar todo lo que tiene que ver con los ecosistemas. Ya voy finalizando, vuelvo al programa. Nosotros además no podemos dejar a las redes sociales que hoy tienen mucha influencia, ya sea antes, durante y después de lo que sucede en los medios audiovisuales, ya sea en la radio o en la televisión, también por supuesto en los medios gráficos, y lo que tratamos, tenemos un equipo de community manager. No me quiero olvidar de nombrar que el equipo de producción y que estamos en el piso, en las cámaras y por detrás de cámaras somos varios. Hay 2 productores periodísticos, una persona que escribe todos los informes, que es uno de estos productores periodísticos, 2 editores que trabajan en conjunto, y bueno, yo que soy la conductora, y 2 cronistas, y además un equipo de community manager que trabaja codo a codo con nosotros en Facebook, Instagram, Twitter, y después en el canal de YouTube, que es www.ambienteymedio.tv. Después que sale el programa los domingos, termina a las 11 de la mañana, a la hora y media, ya está el programa todo enterito en el canal de YouTube, y durante la semana se van pasando pedacitos del programa, porque sabemos que las audiencias ahora quieren cortito, que todo sea breve, y los martes ponemos la frase más importante de la entrevista que nosotros consideramos con mayor relevancia del domingo que pasó. Bueno, ya termino. Por favor, usen todos barbijo correctamente. No es un tapaboca, hay que taparse la nariz y la boca. Y vamos a tener 2 carpinchos de distancia, como nos dice la Municipalidad de Sauce de Corrientes Argentinas, hasta que esta pandemia termine. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias, Gaby Vicental. Muchísimas gracias y súper interesante. Bueno, todas las compañeras estuvieron bárbaras, realmente cada uno con su tema, así que les agradezco muchísimo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Creo que en el chat vi sobre todo, bueno, acá Silvina Chávez dejó un link, así que para los que quieran aprovechar el link de Silvina, que fue justamente ese video 360 que mostró y que quiere mostrar más cosas, así que ahí tienen algo para copiar. Y bueno, acá hay un mensaje de Patricia Domench. Patricia Domench es la secretaria de vinculación, bueno, se unió era la secretaria general, ahora se unió a la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, que es también la secretaría que organiza la Semana de la Ciencia todos los años. Así que bueno, Patricia se retiró hace un ratito, escuchó todas las cuatro charlas, así que felicita, dice que son todas muy interesantes. Gracias, Patricia. Y bueno, ahí en general todas son buenas noticias, felicitaciones. No hay en particular alguna pregunta, pero si quieren hacer alguna pregunta ahora,
estamos a tiempo. No sé si alguien tiene algo para decir, o las mismas disertantes, mis 4 compañeras, si les quedó algo pendiente como para decir, si no, vamos despidiéndonos. ¿Qué dicen? Bueno, yo solamente agradecer infinito la posibilidad de participar y, bueno, Adriana, muchísimas gracias, y a toda la Universidad de Avellaneda y a mis compañeras. A Gaby todos los domingos también estoy ahí mandándole WhatsApp y comentando. No, solamente que me había olvidado de decir que, bueno, también tenemos redes sociales, y en Facebook estamos en Nahuel Rosa Bariloche, y ahí pueden ver montones de cosas también de las remadoras. Bueno, genial, muy bien. Nahuel Rosa en Facebook. Nahuel Rosa Remadoras en Facebook. Bariloche, Nahuel Rosa Bariloche. Ah, Bariloche. Perfecto. Bueno, yo también agradecerte, Adriana, la invitación y un mensaje, porque ahí están escuchándonos estudiantes de periodismo, que la verdad es que es una profesión maravillosa, apasionante, y que pese a que estamos atravesando un momento complejo, difícil, creo que es una especialización que te da muchas satisfacciones personales y profesionales, así es que, bueno, instarlos a introducirse en el periodismo científico, que realmente es una rama del periodismo muy, muy interesante, muy apasionante, y bueno, y agradecerles que hayan estado desde el primer minuto escuchando aquí a las compañeras que han mostrado un poco lo que hacen en cada uno de sus lugares. Gracias, Adriana, y un saludo a las chicas que me acompañaron hoy. Gracias, Silvina. Y bueno, nos vamos despidiendo. Adri, quiero algo que me olvidé. Nosotros, muchas de las personas que estamos acá, somos parte de una red, la Red Argentina de Periodismo de Ciencia, y quiero decir que en esta época de pandemia nos hemos ayudado a través de, tenemos 2 grupos, un grupo Google, Gmail, y un grupo de WhatsApp, y muchas ideas aparecen en estos intercambios, hay mucha colaboración. Siempre se dice que el periodismo es muy ególatra, y realmente lo es, ¿no? No vamos a negarlo, pero creo que hemos logrado, los periodistas de ciencia, ambiente, salud y bueno, y todas las ramas relacionadas, tener una muy buena convivencia y ayudarnos entre todos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, no solo por lo que estamos atravesando en términos de salud, sino tan difíciles, como decía Alejandra, en términos de los medios audiovisuales. No quería dejar de compartir eso con todos. Bárbaro, muchas gracias. Y bueno, también decir que somos miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico, que también tenemos nuestra página web, Twitter y Facebook, que nos pueden buscar como Red Argentina de Periodismo Científico. Ahí están también cada uno de todos los miembros con su currículum, con sus mails, por si quieren conectarse. Y bueno, y aparte Alejandra. No, yo, bueno, también recojo lo que dicen mis compañeros. Te agradezco mucho, Adriana, por la invitación, mucho la UNDAB por la actividad. Y lo bueno del periodismo y del periodismo científico en particular es lo de siempre, que es uno puede hacer un enorme aporte social, ¿no? Así que, bueno, abogamos por eso. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, ya ahora Mauro también tiene que seguir con sus ocupaciones, termina también su horario, y quería volver a agradecer a todos los participantes, los que estuvieron como oyentes, y las 4 compañeras que disertaron a cual mejor. Así que muchísimas gracias por participar de la UNDAB. Saben que yo es una universidad que quiero mucho, que estoy muy contenta también de pertenecer. Y bueno, y esta Semana de la Ciencia 2020 las incluye, así que les agradezco muchísimo la participación. Y bueno, seguimos comunicadas como siempre. Así que a todos los que han participado también muchas gracias. A la gente de la red, a los otros participantes, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos comunicadas y bueno, y a cuidarse, que seguimos con la pandemia y hay que cuidarse.
Así que gracias a todas nuevamente, gracias Mauro. Gracias a ustedes. Gracias Mauro por tu colaboración, así que bueno. Gracias a todas las participantes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Así que bueno, nos vamos a despedir. ¿Querés decir algo, Mauro? No, esperemos que se repita pronto. Ah, bueno, cómo no. Muchas gracias por todo.